¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Agenda Personal. Vamos hasta las 22 en directo. Vamos a comenzar con imágenes de lo que fue la visita hoy a Reconquista. En realidad ya llegó ayer el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Desarrolló una intensa agenda en la región porque estuvo primero en Malabrigo, en Florencia. Hizo entrega de aportes a instituciones. No sé si ese será el momento, ¿no? Pero hubo un momento en que fue interpelado por una docente al llegar a la Casa del Bicentenario, muy enojada por el proceso de destitularización. Esta docente dice que es la primera vez que se escucha ese término en décadas en la provincia de Santa Fe, por la anulación del título de varias docentes que fueron titularizadas por el gobierno de Miguel Lifchit en los últimos meses, ya próximo a entregar el poder, y que según el gobierno de la provincia fueron mal titularizadas, ¿no? Es decir, serían titularizaciones truchas, ¿no? Ya que Perotti afirma, además en la respuesta que le dio a la docente, que lo actuado por el gobierno de la provincia fue avalado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, ¿no? De todas maneras, AMSAFE, que es el gremio que representa a las docentes que le quitaron esa titularización, ha judicializado el asunto, ha presentado una demanda ante la justicia, ¿no? Bueno, Perotti entregó fondos, repartió fondos por todos lados, ¿no? Hay que pensar que esta no creo que vaya a ser la última vez. Este año es electoral. Hay muchos lugares en la provincia donde hay elecciones para intendente. En todos los municipios elecciones de concejales, en todas las comunas elecciones de presidente de comuna. O sea que el intendente el gobernador, va a estar varias veces aquí en la ciudad de Reconquista. Vino acompañado de funcionarios del gobierno de la provincia, Titi Sorzón, que fuera intendente de Malabrigo, José Luis Freire, ambos vinculados al tema municipios y comunas, que lo acompañaron para ver si se puede resolver en Malabrigo el grave problema institucional que tiene la ciudad de Malabrigo por la falta de funcionamiento del Consejo Municipal. Como los nuevos concejales votados en el 2019 y que debían asumir ese 10 de diciembre, no pudieron hacerlo por no ponerse de acuerdo sobre qué metodología utilizar para la sesión preparatoria y elegir las autoridades, porque ambos bloques, el oficialista, que es radical y responde a Roberto Espontón, y el opositor justicialista, que responde a la conducción de Titi Sorzón, ambos pretenden la presidencia del Consejo, ¿no? Ambos argumentan que lo faculta el reglamento interno del Consejo y la ley. Los dos dicen lo mismo, es decir, con diferentes posturas respecto de la interpretación de la ley. Un tema que es eminentemente político, que lo tiene que solucionar la política, y si no se lo soluciona, por lo menos lo que dijo Freire, hoy al que entrevistó a Agenda Personal, hasta es posible la intervención del Consejo Municipal de Malabrigo. Algo realmente penoso, pero el oficialismo no quiere saber nada de ceder la presidencia, tiene el temor de que desde el Consejo le traben todas las ordenanzas que quiera sancionar, y desde la presidencia desde el justicialismo pretenden tener ese poder para poder decidir sobre lo que pase en Malabrigo, ¿no? Falta total de acuerdo y el Consejo de Malabrigo no funciona desde el año 2019, ¿no? Bueno, y respecto de la visita de Perotti, hay un comunicado de Marcón, del senador Marcón, que comienza diciendo: Perotti debe saber que solo el diálogo transforma necesidades en soluciones. Siempre es bueno que el gobernante esté en contacto con la gente, es decir, se congratula de que Perotti haya venido al norte, pero dice: hay sí en las visitas del gobernador algo que se mantiene invariable. No invitan a los senadores que no son de su mismo signo político,
Ignora Perotti que somos los representantes de cada departamento, elegidos por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y agrega que siendo intendente con los gobernadores justicialistas Reutemann y Obey, nunca vivió una situación de estas características. La descortesía no es hacia la persona de Marcón, que en tal caso no sería preocupante, sino hacia el representante del Departamento General obligado. Solo los legisladores que responden a sus designios políticos son los invitados, lo que muestra una arbitrariedad absoluta. Es decir, total disconformidad y fuerte reclamo del senador Marcón porque ni le avisaron ni lo invitaron para todas estas ceremonias. Bueno, y con respecto a la patente automotora, agrega Marcón, nosotros advertimos oportunamente y con suficiente antelación que los aumentos en los precios de la patente eran totalmente desmesurados. Es muy difícil sostener incrementos en algunos casos del 100% cuando nadie vio aumentar sus ingresos en proporciones semejantes. Sobre este tema adelantó que el próximo jueves en el Senado se intentará avanzar sobre un proyecto que contemple una variable que adecúe los valores de la patente a la realidad económica actual, ¿no? Y llama la atención que en esta instancia, término que adora pronunciar Perotti, ningún intendente se haya manifestado respecto del valor de la patente, porque la patente automotor, si bien es un impuesto provincial, el 90% del valor de la patente se transfiere automáticamente a los municipios y comunas que tienen la facultad de bajar el precio si quieren. Y si no, fíjense lo que pasó el año pasado con la patente automotor en Reconquista. Vallejo se estableció por ordenanza, y eso se lo comunicó al gobierno de la provincia, un 10% de descuento sobre el total de la patente, ¿no? Que se trasladó a la última cuota que, como todos habrán advertido, se pagó la mitad porque es la sumatoria de ese 10% de todas las cuotas anteriores. Esta vez, que es cuando más se necesita de algún intendente que advierta que es demasiado, que es escandaloso en realidad el aumento de la patente, porque es al doble prácticamente, Vallejos no abrió la boca, ni Vallejo ni ningún intendente. Así que habrá que ver qué es lo que plantea Marcón, porque esto depende de la voluntad de cada intendente. Cada intendente tiene autonomía para determinar el precio de la patente. O sea que sobre el precio de la patente los habitantes de Avellaneda le pueden reclamar a Escarpín y los habitantes de Reconquista le pueden reclamar a Vallejo, porque son los intendentes los que pueden determinar una rebaja del impuesto a la patente, si quieren hacerlo, y comunicárselo al gobierno de la provincia. Bueno, vamos ahora a los links. Docentes, la paritaria pasa el miércoles 17 de febrero, es el primer link que tenemos. Lo hace de común acuerdo tanto el gobierno de la provincia como el sindicato, porque hay una coincidencia en la fecha con la reunión del Consejo Federal de Educación, y además porque también van a aguardar que la paritaria nacional establezca los valores básicos, los valores piso para los salarios de los docentes en todo el país. O sea que la paritaria docente pasa al miércoles, sería de la semana que viene, el miércoles 17. Hablando de paritarias, vamos al siguiente, paritaria municipal. El gobierno convocó a intendentes. FESTRAM dice que espera hasta este jueves una propuesta salarial. Como es costumbre en este sindicato ultra kirchnerista, conducido por el sindicalista Leoni, Claudio Leoni, los municipales practican la huelga como un deporte prácticamente, ¿no? Porque no estamos en situación de este tipo de salvajada, porque sería una salvajada realmente, ¿no? Que le hagan una propuesta y que no estén de acuerdo y que hagan un paro. Pero aunque parezca mentira, un plenario de secretarios generales del 4 de febrero, ya la Federación de los Trabajadores Municipales ya decidió que si no reciben una propuesta salarial a la mayor brevedad y la misma no lo satisface, ya tienen decidido un paro de 48 horas en toda la provincia de Santa Fe. Una barbaridad, pero es lo que decidieron la FESTRAM, ¿no? Vamos al siguiente. Convocado Saín
ahora discuten si es en el recinto o reunión cerrada. A Saín lo convocó la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia para una reunión en la Cámara de Diputados, ¿no? Saín no solo aceptó, sino que desafiante, dice que va a concurrir con todo su gabinete, con todo el gabinete de seguridad, y además exige que no sea una reunión a puerta cerrada con los legisladores, sino que sea en el recinto, ante todos los legisladores y que todos los medios periodísticos puedan tomar nota de la interpelación. ¿Qué tal? El ministro de Seguridad demuestra así de esta forma que no tiene absolutamente nada que ocultar, que no tiene ningún interés en callarse la boca y que está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de situación y preguntas de los legisladores de la oposición. Ahora está el tema de que tanto los legisladores peronistas como los de Juntos por el Cambio, como los de los otros bloques menores, no tienen problemas en que vaya Saín a la legislatura. Sin embargo, los diputados del Frente Progresista, los que gobernaron la provincia hasta el año 2019, no quieren que esto sea público ante los medios de prensa. El argumento que esgrimen es de dudosa credibilidad, porque dicen que no quiere que haya un show mediático ni ningún escándalo por la presencia del ministro. De todas maneras, Saín insiste en que quiere que esa interpelación sea pública y ante los medios de prensa. Sería este viernes, el viernes. Habrá que ver si se hace en la Comisión de Seguridad. Por supuesto que yo creo que es más conveniente para toda la ciudadanía, para toda la opinión pública, que esa interpelación sea pública. Bueno, vamos al siguiente. Aumento en el piso de ganancias. Sergio Massa, que es el autor del proyecto, expresó que intentarán sancionar la ley antes del 1 de marzo. Esto tendría el acuerdo, o tiene el acuerdo evidentemente del kirchnerismo, del bloque kirchnerista que conduce Máximo Kirchner, también del gobierno de la Nación. Y claro, lo que muy poco se dice es que esto no se trata solamente de una baja del gasto público, porque perderían de recaudar unos cuantos miles de millones de pesos, sino que van a compensar esa pérdida, y acá es cuando se echa a perder el anuncio, con un aumento en la alícuota a las empresas. O sea que lo que sacan por un lado lo ponen por otro, ¿no? Y de esa forma estarían entonces equilibrando los números sin que signifique una reducción de ingreso al fisco. Vamos al siguiente. Nafta a más de 100 pesos. Bueno, el mensaje de una petrolera que se volvió viral, porque resulta que esto trascendió de un mensaje interno de la petrolera Axion, que ya están preocupados pero por el tema del manejo de los surtidores, ¿no? Porque no es lo mismo que el combustible esté con un precio de 2 dígitos a que esté con 3 dígitos, ¿no? Y están comunicándole a todas las estaciones de servicio, cuando llegue ese momento, va a tener solamente un decimal el precio que tenga el combustible, ¿no? Pero resulta que que no es que mañana va a estar la nafta a 100 pesos. Lo que ocurre es que el combustible está aumentando tan seguido en lo que va del año, apenas si transcurrió un mes y unos pocos días, hubo 3 aumentos de combustible. O sea que no falta mucho para que tenga que hacerse esa modificación en todos los surtidores y el combustible pase a costar 100 pesos, ¿no? Vamos al siguiente. Denuncia penal contra el humorista Daddy Brieva por incitación a la violencia colectiva. La denuncia la presentó el abogado Santiago Dupuy, y esto es en Buenos Aires, en los tribunales de Buenos Aires. Y es por la barbaridad que volvió a decir este muchacho, que parece que disfruta con estas cosas, de que atentos los del campo cuando la muchachada vaya a buscar comida. Toda una barbaridad propia de él, y está ahora denunciado ante la justicia penal. Tengo más información para pasar, pero se me avanzó el tiempo y tengo que ir ya a los invitados y tengo que empezar con el primero. Y tiene que ver precisamente con
posiblemente las vísperas de otro conflicto con el campo, a raíz de las amenazas vertidas primera por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, ratificada las declaraciones por el presidente de la Nación, una amenaza al campo, como que el campo es el responsable de la inflación en lo que corresponde a alimentos, y si no lo entienden voy a tener que hacer cosas que no quiero hacer, o sea, aumentar las retenciones al trigo y maíz, que está facultado para hacerlo el Ejecutivo, o bien ponerle cupo a la exportación, triste experiencia que ya se vivió en los años 2014-2015. Augusto Gastaldo es miembro de la Comisión Directiva de Sociedad Rural de Reconquista y va a estar en primer término hablando sobre esos temas aquí en Agenda Personal. Para una segunda parte del programa, el concejal Sergio Chilagallo, porque Juntos por el Cambio en todo el país y también en Reconquista, y él fue la cabeza de esa invitación, invitaban a una movilización para esta tarde que se suspendió por la lluvia y que tiene que ver con el reclamo de la iniciación de clases presenciales. Primero Augusto Gastaldo, entonces después Chilagallo, enseguida, después de la pausa. Augusto Gastaldo, de la Comisión Directiva de Sociedad Rural de Reconquista. Bienvenido al programa, buenas noches y gracias por venir. Gracias a vos por invitar. Bueno, mañana está convocada la mesa de enlace por el Gobierno de la Nación, ¿no? Sí. Es decir, las 4 entidades, 15:30 creo que es el horario. Sí. Tengo entendido que la mesa de enlace pidió la reunión y accedió el presidente. Sí, y esto a raíz de, primero, la vicejefa de gabinete, que dijo que no se descartaba el tema del aumento de las retenciones o establecer cupos a la exportación de los productos agropecuarios. Sí. Y después el propio presidente de la Nación, que lo admite y amenaza además, ¿no? Sí. Porque la entrevista dice, si no lo quieren entender, me voy a ver obligado, dice, a tomar decisiones que no quiero tomar. Y eso es aumento de las retenciones. Está facultado por la ley de emergencia a aumentar 3 puntos el trigo y el maíz, o establecer cupos de exportación, como rigió en el último gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Bueno, reaccionaron las entidades. A ver, dame tu opinión respecto de esto, y todo esto viene a cuento de que la inflación del año pasado, que fue del 36,1, sin embargo en alimentos trepó cerca del 50%, creo 45, 46%, o sea que fue alta la inflación de los alimentos. Sí. Y el gobierno los responsabiliza a ustedes. ¿Son ustedes responsables del aumento? No, claro que no, Carlos. El productor primario no es para nada responsable de lo que suceda con los precios, eso no lo maneja. El productor no decide a cuánto vender su producción. Eso es, digamos, están las reglas de oferta y demanda que son los que manejan el precio de los alimentos. Es realmente un disparate volver a hablar de retenciones, habiendo ya transitado por ese camino y habiendo conocido cuáles son las implicancias. Las consecuencias. Las consecuencias devastadoras para la producción, ¿no? Estamos hablando de los cupos. De los cupos y de las retenciones también. Del aumento de retenciones. Exactamente. Como vos bien decís, el gobierno está facultado, más allá de los números, para aumentar un 3% más, que como siempre decimos parece poco, pero en realidad es un 3% sobre el ingreso bruto del productor, más allá que el productor por algún problema, ya sea climático o del que sea, tenga pérdidas en su producción. O sea, no va sobre el margen, no es como el impuesto a las ganancias, sino que va sobre el ingreso bruto, más allá de que el productor pueda haber perdido o no. Eso es lo grave y eso es lo que, digamos, lo que es importante, más allá de viendo el porcentaje o el número duro, digamos. Bueno, hay distintos estudios que dicen que la incidencia de, digamos, tanto del trigo como del maíz en el precio del pan, por ejemplo, en el caso del trigo, o de la carne, en el caso del maíz que alimenta los filotes, es mínima. ¿Es cierto eso? Es mínima, exacto. Lo que más afecta... Convengamos que el productor agropecuario no vende carne, sino que vende el animal al frigorífico. Exactamente, ¿no? Para que se entienda. Lo que más afecta en el precio son los impuestos. La cantidad de impuestos, se conoce que hay más de 160 impuestos que afectan en general a la producción, y de cada
4 pesos que recibe el productor, 3 son impuestos. O sea, se los saca el gobierno directamente como impuestos. Entonces, claramente no es importante lo que va a afectar lo que reciba el productor, sino más que nada el resto de la cadena de comercialización y sobre todo lo que inciden la cantidad de impuestos que hay. Eso es lo que más afecta, digamos, en el costo real del consumidor cuando va a la góndola a buscar un pedazo de carne. Ahora bien, esto lo dice el gobierno por desconocimiento, digamos, porque están equivocados. A mí me parece que no puede haber un desconocimiento tan burdo de la cuestión. Sobre todo si hay experiencias anteriores. Sobre todo si hay experiencias anteriores y sobre todo si tienen un complejo y amplio asesores y, digamos, personas que ayudan a comprender toda la cuestión productiva, que para eso están ahí, para eso están pagados, y cada vez más, porque son más asesores, o sea que claramente yo creo que hay una cuestión ideológica por detrás. El gobierno necesita quedarse con más porción de esa torta de dólares que entran del exterior para poder mantener toda la estructura de gasto que cada vez es mayor, ¿no? La dieta de los políticos que cada vez es más amplia, los subsidios y toda la cuestión que viene, digamos, por detrás, porque eso claramente en los últimos años fue en aumento, ¿no? Y bueno, eso afecta directamente estas medidas que se tomaron en el pasado, ¿no? Porque el problema es el pan, la carne y otros alimentos, ¿no? Desde el campo dicen que fueron consecuencias nefastas para el campo. Correcto. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? En el caso de la carne, por ejemplo. Y en el caso de la carne se han perdido entre los años 2009 y 2011 12 millones de cabezas. 12 millones de cabezas. Eso fue... claro, porque se había prohibido la exportación de carne. Eso fue un cierre total de las exportaciones, un disparate tremendo, porque somos un país agroexportador, entonces no se entiende cómo un país puede cerrar las exportaciones de carne en un mundo tan demandante y con una cantidad importante de dólares para pagar esa producción y que eso ingrese al país. Aparte gastando, por ejemplo, con el IPCBA, fortunas promocionando en el exterior la carne vacuna como la mejor del mundo, y por otro lado ponemos trabas para producirla. O sea, es una incoherencia total, no se entiende. Y primero se prohibió y después se limitó con los ROE, correcto, con los famosos ROE. Exactamente. Primero se prohibió totalmente se cerró completamente y después se liberó, pero en cuentagotas. Convengamos en que en primera instancia se obtuvo una reducción del valor de la carne a raíz de que no se exportaba. Sí, pero digamos, son parches, son cortoplacistas. Y esa liquidación, digamos, de 12 millones de cabezas ocurrió a raíz de eso. Exactamente, ¿no? El exactamente. productor ganadero liquidó todo y se dedicó a otra cosa en muchos casos. Y se dedicó a otra cosa, se fueron achicando los rodeos. De 50 y pico millones de cabezas, o sea, no es un dato menor, es prácticamente más de la quinta parte, ¿no? Del stock nacional, que después costó muchísimos años en revertirlo, ¿no? El mismo ejemplo para el trigo. Recordás que en el trigo también... Con el trigo. En el trigo no, establecieron cupos, ¿no? Se establecieron cupos, eso afectó la intención de siembra. Y precio máximo para entregar en los puertos. Exactamente, al productor, ¿no? Sí. Eso afectó tremendamente la intención de siembra de un año y de otro. ¿Y en qué terminó? ¿Cuál fue el resultado de esas mágicas políticas a implementar? De que al otro año el stock nacional de trigo bajó a sus niveles mínimos históricos y por primera vez en la historia de la Argentina hubo que importar trigo de otros países. Qué bárbaro. Fíjate vos hasta dónde llegó ese tipo de política que afectan la intención de sembrar trigo, de producir más y mejor carne. O sea, son todas políticas que afectan la intención del productor de mejorar cuantitativamente y cualitativamente su producción de carne, o de trigo, o de maíz, o de lo que sea. Son medidas cortoplacistas que solucionan, ponen un parche a lo mejor por unos meses, pero que a mediano y a largo plazo son nefastas y que cuestan muchísimos años después revertir la situación. Bueno, ¿y cómo se solucionaría esto? Porque
fíjate vos que la posición política, ideológica del gobierno es tan cerrada que esto no es de ahora ya, porque hace unos días la diputada Fernanda Vallejos, que es de la misma línea ideológica, sí, dijo que era una verdadera maldición ser exportador de alimentos, ¿no? Bueno, un verdadero... Esto se debe a la maldición de ser exportador de alimentos, ¿no? Lamentablemente digo da risa porque claramente no es una maldición, sino que es una bendición poder ser un país agroexportador con tanto para crecer. Tenemos similares condiciones productivas que países que son potencia mundial, que hubiéramos sido potencia si no hubieran pasado cosas ya hace muchas décadas, y decir eso realmente es un disparate total, que es trágico, porque que lo diga cualquiera, bueno, cualquiera es libre de decir lo que quiera, pero con la responsabilidad que lleva un cargo legislativo es de tremenda gravedad institucional. Bueno, se dice que la solución es al revés, producir más, ¿no? Correcto, si agrandamos la torta, ¿no? Mejoramos la cantidad. ¿Qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Brasil? Brasil durante 10 años, y en gobiernos inclusive de izquierda... Gobiernos socialistas. En gobiernos socialistas... De Lula da Silva, sí. Exactamente. ¿Qué han hecho? Por más de 10 años... Brasil nos compraba carne a nosotros en los años 80. Hoy por hoy es el mayor exportador de carne del mundo. Sí, el primer exportador. ¿Qué es lo que hizo? Durante 10 años subsidió al productor primario. Le mejoró las condiciones para que pueda producir, para que pueda crecer. Compró genética afuera, tenían una genética malísima, muy mala carne. Los que se recuerdan de hace 30, 40 años, la carne brasileña era mala. ¿Qué hicieron? Subsidiando al pequeño productor, comiendo carne cara, porque la realidad era eso, era carne cara, porque era poco lo que se producía. El gobierno subsidió al pequeño productor y de a poco fueron mejorando cuantitativa y cualitativamente su producción, hasta llegar a hoy, después de 20 años, 15, 20 años, que le costó muchísimo, a tener una producción tan grande que la carne para ellos queda barata, porque pueden elegir los cortes y exportar lo que quieren y comer, o sea, la cantidad que quieren porque les sobra. Eso es lo que tenemos que lograr y entender acá, que no es un parche, no es una solución a corto plazo, sino que necesitamos realmente políticas de Estado que nos garanticen de acá a 50 años tener una producción cada vez mayor y que el mundo nos envidie de cómo producimos. ¿Qué opinás del acuerdo que firmaron las cámaras frigoríficas con el gobierno y esto de carne para todos a precio barato que se vende miércoles, viernes y sábado, de lo cual participan solamente los grandes frigoríficos, las cadenas grandes de supermercados, y nosotros que tenemos la suerte de tener una carnicería friar acá, porque si no... Si no, no gozaríamos de ese privilegio, no. Claramente son soluciones para, qué sé yo, para que un poco también intentar confundir a la gente de que ellos están haciendo cosas en pos de que la gente coma carne más barata. Pero son soluciones, volvemos a lo mismo, cortoplacistas, de parches, sin una sustentabilidad lógica en cuanto al planteo, porque no soluciona nada a largo plazo. O sea, son acuerdos que duran poco, los precios cuidados ya estamos, digamos, tenemos sobrada experiencia de que a la larga no funciona, no funciona, son parches, digamos. No. Acá la cuestión es de raíz, realmente invadir el sistema impositivo, tratarlo, debatirlo, y bueno, sacar de ahí una solución que realmente sea lógica y que baje los precios. Si fueran los alimentos, lo único que subiría, pero sube todo. Además, bueno, exactamente. Lo que pasa es que como inflación. El campo está de punta, siempre está en la mira, hay que encontrarle un culpable, ¿no? En la ideología política yo creo que los gobiernos populistas necesitan odiar a alguien, o que ahora, decime tu opinión. Odie a alguien. Decime tu opinión, así una opinión muy personal que te pido. Sí. ¿Sería irreversible la suba de las retenciones? ¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto? Lleva muchos años, sobre todo en ganadería, en donde ahí tienen cada pequeña inversión que uno hace necesita 4, 5, 6 años para verla materializada, ¿no? Porque cualquier mejora genética que uno le hace al rodeo necesita muchos años para que realmente se exprese. Entonces, va a ser irreversible
digamos, en los próximos años, porque va a afectar la inversión. Como decimos que en ganadería la inversión es a largo plazo, va a afectar por muchos años pero en adelante. Lo que yo te pregunto es, ¿ustedes están prácticamente convencidos de que el gobierno les va a meter mano o que pueden frenarlo? Yo creo que debatiéndolo y haciéndole entender a la ciudadanía que siempre es un mecanismo de presión para el gobierno, puede ser reversible. Digamos, yo creo que pasó, digamos, con los cupos. Sí, con la exportación de maíz. La exportación de maíz, volvió el gobierno para atrás porque yo creo que entendió, la ciudadanía se puso a debatir, se explicó y digamos, generó una presión tal de que el gobierno tuvo que retroceder con la intención de la ley. O bien porque se dio cuenta de que iba a perder plata de recaudación, de la retención. Que a mediano o largo plazo lo ve perjudicado por el ingreso de dólares y que yo creo que el mismo planteo también es para la retención. ¿Crees en el Consejo Agroindustrial Argentino? No. ¿Por qué? Yo creo que lo ideal o lo mejor que le puede pasar al país es que haya un libre mercado y, digamos, que la intervención, si hay que hacerla, sea mínima y en cuestiones muy, muy puntuales que no afecten, ¿no? La competitividad y la inversión a largo plazo. Eso es lo más importante. Ajá. Y el Consejo Agroindustrial no, digamos... Yo creo que no vendría a solucionar eso. Ajá. Yo creo que hay otras cosas en donde gastar la energía que serían mucho más eficientes a la hora de encontrar resultados positivos. Ajá. Sociedad Rural es la única entidad de la mesa de enlace que no está ahí, ¿eh? Sí. Sociedad Rural Argentina. Sí. Pero yo opino que no, digamos, de fondo no solucionaría el problema. Puede colaborar, puede ayudar, pero me parece que la cuestión de fondo no está ahí. Está bien. La última. ¿Puede llegar a ocurrir nuevas medidas de fuerza y volver a reeditarse lo de la 125, 2008, sí, 2009? Sí, claro, no se descarta, obviamente. El campo siempre está atento a cuáles son las medidas y a cómo afecta, no solamente el campo, sino que la ciudad también, ¿no? No digamos que es solo el campo porque se ha visto en otras... ¿Crees que la gente entiende de que esto es pura payasada? Yo creo que entiende en comunidades como la nuestra, en donde hay una influencia importante del campo sobre nuestra comunidad, porque son comunidades chicas que están siempre relacionadas con el campo directa o indirectamente. Es el interior profundo, digamos. Exactamente, se entiende. El problema son en las grandes comunidades en donde no tienen esa misma relación o esa misma directa o indirectamente relación con productores, con el campo mismo. Acá sí se entiende. Por eso las provincias en donde Fernández perdió son las provincias más productivas que más cantidad de personas tienen metidas en el campo, digamos, empapadas con el sector agropecuario, que son Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, ¿no? La reunión. Vamos a esperar esa reunión y bueno, estaremos comunicados y atentos a ver qué medidas se puede llegar a tomar. Augusto Gastaldo, de Sociedad Rural de Reconquista. Fuiste muy amable en venir. Muchas gracias, Carlos, por estar siempre invitándonos y dejándonos expresar. Bueno, gracias nuevamente. Pausa y ya estamos con el concejal Sergio Chilagallo. Bueno, Charlie, le digo al operador, recién te mandé un hashtag, como le dicen, un link. Volvamos a la escuela, se llama, fíjate si lo tenés y lo podemos poner en pantalla, porque dice volvamos a la escuela, 9 de febrero, ahí está. Clases abiertas, Plaza 25 de Mayo. Esto estaba previsto para las 18 y el hashtag es Juntos por la Educación. Y en realidad está organizado por Juntos por el Cambio, porque no es solo en Reconquista, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país esto. En Buenos Aires frente al Palacio Pisurno, en Rosario en el Monumento a la Bandera, en Santa Fe frente al Ministerio de Educación de la provincia. Y acá en Reconquista estaba previsto para la Plaza 25 de Mayo, pero al tiempo se le ocurrió diluviar prácticamente y tuvo que ser suspendido.
Chila Gallo estaba entre los principales organizadores de esto y lo tengo aquí ahora conmigo. Chila, bienvenido al programa, gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bueno, volvamos a la escuela. ¿Por qué si ya la decisión está tomada a nivel oficial, ya fue anunciado tanto por el gobierno de la nación como por el gobierno de la provincia, con fecha inclusive? Sí, la verdad que bien lo dijiste al ingreso hoy, el clima ahogó la actividad que teníamos prevista para hoy, pero no ahogó la convicción que tenemos de que la presencialidad debe volver. Eso lo tenemos muy claro. Sabemos la vereda en que estamos parados desde un principio, y cuando digo desde un principio hablo del 20 de marzo del 2020, cuando comenzamos con esta pandemia y arrancó el Festival de Decretos de nuestro presidente de la Nación. Desde ese momento, Juntos por el Cambio dijo: la presencialidad debe estar, las escuelas tienen que estar abiertas. No lo entendieron así y el daño es terrible. Ahora, la pregunta que me haces, también me la hicieron varios colegas tuyos y me dicen: si ya está, la provincia dice que van a volver, la nación también. El problema es que no son creíbles, Carlos. El gobierno nacional y el gobierno provincial no son para nada creíbles. Y a la vista están las marchas y contramarchas que han tenido con la pandemia, las marchas y contramarchas que han tenido con lo que se dispuso en cuanto a programas a ejecutar. Según la Nación, para esta fecha, entre enero y febrero, íbamos a tener 10 millones de vacunados. Estamos mendigando todavía vacunas. Íbamos a tener un plan de seguridad, según el gobernador Perotti. Acá estamos a la espera, sino que no tenemos un plan de seguridad, sino que peor, el ministro de Seguridad no brinda seguridad. Está más preocupado por actuar que otra cosa. Entonces, ante eso, ¿qué hicimos nosotros desde Juntos por el Cambio? Este reclamo, que es una actividad que se suma a las que venimos de hace rato. Es decirles, la presencialidad debe volver. No nos vengan con una contramarcha, faltando media hora para abrir las puertas de las escuelas, diciendo no va a haber presencialidad. La presencialidad debe volver, debe estar. Y esta actividad, si bien la empujamos nosotros, lo que buscamos es que ese lugar sagrado, lo llamo así, porque yo soy docente, soy padre de un chico que va a la escuela, de mi hijo Vittorio. Nosotros lo que buscamos es que ese lugar hoy haya sido y tendría que haber sido explotado por papá, docentes o alumnos. Ahí tenía que estar el oratorio. Faltan detalles del tema porque acá el gobierno dijo sí, las clases presenciales comienzan, creo que la fecha del 17 de febrero es para quinto y séptimo para los últimos años, tanto de la primaria como de la secundaria. Pero faltan detalles, cómo van a ser los protocolos, si van a estar el 100% de una sola vez de los alumnos en las aulas. Esos detalles, ¿los tienen ya? ¿Fueron distribuidos ese tipo de organización a las distintas regiones de educación? Te lo pregunto como docente, vos que sos docente. Mirá, Carlos, varios puntos para mencionar en esta pregunta que me haces. Primero, esta pandemia no comenzó. Vos escuchás al gobierno nacional y provincial hablar como que esto empezó hace 5 días. Esto ya va para un año que arrancó. O sea, tuvieron un año para preparar un protocolo de regreso a las escuelas, un protocolo de regreso a la presencialidad o semipresencialidad también, llamémoslo así, porque lo virtual llegó para quedarse. Ahora, yo lo hablaba con una bibliotecaria, que es colega mío, conocida, y me decía, nos pidieron que nos reintegremos, que firmemos la reincorporación nuevamente para el año lectivo, pero nos dijeron, váyanse porque no sabemos cómo sigue esto. Entonces, ¿a vos te parece, Carlos, que a esta altura las escuelas, los directivos, los docentes, los padres que tienen que organizarse, no sepan bajo qué protocolo va a volver la educación? Es una pregunta que da miedo, porque no hay respuesta. Entonces, el gobierno, antes de salir a decir en los medios y publicitar en todos lados que hay un regreso, primero tendría que haberse reunido con las bases educativas, reunirse con los directivos y explicarles cómo va a ser esto. Porque también están los padres que tienen que organizar su vida. Hablando de los padres, ¿ustedes tienen contacto con padres autoconvocados, ese movimiento que está Graciela Armúa, y no me acuerdo qué otra señora? Sí, está Norma Dorsani, también. Sí. Hay un grupo de varias instituciones. Sí, Carlos, nosotros desde un primer que en una oportunidad hicieron una marcha. Exactamente. ¿Tienen contacto con ellos? Sí, tenemos permanente contacto porque siempre estuvimos del lado de la educación y del apoyo a estos padres que estaban pidiendo y reclamando a escuelas abiertas. Y sobre todo, Carlos, lo dije varias veces,
Yo soy concejal, pero yo a ese apoyo y a esas marchas, yo siempre lo he hecho de manera presente, porque primero soy papá y tengo un hijo que se ve afectado. Segundo, porque soy docente. Y tercero, soy funcionario, soy concejal, utilícenme para este regreso a la escolaridad. Siempre estuvimos y estamos en contacto. Hoy vino el gobernador de la provincia. ¿Fueron invitados ustedes como concejales para, digamos, los actos con el gobernador? No. Nosotros sí, estuvimos en conocimiento que venía el gobernador, vimos, escuchamos varios medios hablando de esto, pero como concejales no fuimos invitados. Bueno, no fue invitado creo que el senador tampoco y sí. ¿Qué podemos esperar? Te pregunto esto porque una de las que lo interpeló a Perotti fue Graciela Armúa. Exactamente. Que es una señora conocida, estuvo aquí en el programa, en la televisión, y es una de las más activas participantes de todo este movimiento para el retorno a la presencialidad, ¿no? Creo que habló con el gobernador de la provincia sobre este tema, donde el gobernador reitera que sí, pero faltan detalles del Ministerio de Educación. Los directivos de las escuelas no saben cómo va a ser el regreso, para que vos veas cómo está pintado el panorama. Menos lo van a saber los docentes y menos los padres. Pero Carlos, sobre todo esto no es abrir una grieta, sino que yo creo que en el fondo todos queremos que vuelva la educación. Ahora, hay que debatir, hay que discutir y también respetar, porque yo creo que hay que hablar de opciones también acá. La presencialidad puede haber padres que no quieran mandar a sus hijos, bueno, hay que explicarle por qué, preguntarles por qué y hacer una semipresencialidad que tampoco es malo. La educación no va a ser la misma, se va a volver. O hacer mitad y mitad. O hacer mitad y mitad. A nivel local yo lo planteé desde mi profesión, que es educación física. Yo dije, la educación física está a disposición de la presencialidad. Porque tendrían que haberse sentado en una mesa los docentes de educación física y decirles, señores, nuestro espacio está abierto a todas las materias, a todas las cátedras para hacerlo al aire libre. Porque acá primero que hay que recuperar, Carlos, es la salud mental de los chicos. Luego, si se recupera eso, recién vamos a lo conceptual. Pero hoy los chicos están deprimidos, están depresivos, están molestos y no están preparados para lo conceptual. No podemos atacar de lleno eso. Entonces, hay un proceso que va a haber que hacer. Los docentes tienen que aprovechar ese proceso, tenemos que aprovechar, porque soy docente, para hablar en el regreso de valores, de responsabilidad, de ética, porque eso es lo que no se habla nunca. Y ahora es la posibilidad, antes de lo conceptual. ¿Coincidís con esa opinión de que si no se retorna ahora a la presencialidad va a ser una tragedia, una verdadera tragedia educativa y de que va a ser absolutamente irrecuperable la cosa? Ya es una tragedia educativa, Carlos. Ya es una tragedia educativa. Los chicos llevan prácticamente un año sin la presencialidad. Facundo Manes bien lo dijo, de cada 10 chicos, el neurólogo que tenemos en el país, de 10 chicos, 8 tienen problemas de salud mental. Después vemos qué nivel de problema tienen. Pero de 10 chicos, 8 tienen. Es alarmante. Hoy, en esto de volver o no volver, yo creo que ya es una tragedia y si no se vuelve, estamos hipotecando el futuro. Estamos hipotecando el futuro de estos chicos, de nuestro país. ¿Y por qué? Por gente que está pensando en las próximas elecciones y no está pensando en las próximas generaciones. Hay decisiones que no son las que más gustan porque tal vez pesa un voto o lo que sea. Pero si hay que tomarlas, y hay que tomarlas. Cuando es el bienestar o la mejor calidad de vida o el futuro de un país, hay que tomarlas. Sin embargo, el ministro de Educación de la Nación dijo de que era una falacia decir que la educación es esencial en el país. Sí, la verdad que nuestras autoridades nacionales, Carlos, dejan muchísimo que desear. Es lamentable. Es lamentable. Es más, yo a veces lo llamo impresentable porque eso es lo que siento como ciudadano primero, que me estén representando. Estamos hablando del ministro Trota. El ministro Trota, del mismo presidente. O sea, están en un cargo donde ellos tienen que buscar soluciones, no crear problemáticas. Y partamos de esta base, para saber qué es lo que quieren como país. Un presidente que te dice que el mérito no interesa, que el mérito no existe. Y tenemos un ministro de Educación que dice que la educación no es esencial. Bueno, con esos dos conceptos, uno del presidente de la Nación y otro del ministro de Educación, sabemos bien para dónde orienta su país. Y queda la última, la del gremio, ¿no? A ver, que un gremio bastante politizado como la AMSAFE, que en una de esas decide no empezar las clases si no hacen un buen acuerdo paritario.
Exactamente. Mira, Carlos, en estos días me informaron y pude leer, ANSAFE llegó a la máxima cantidad de desafiliados del gremio. Se desafiliaron en masa los docentes. Y cuando pasa eso es porque vos no te sentís representado. Y es lo que yo también estoy viendo y voy más allá. Nosotros desde el Comité COVID que tenemos los lunes en Reconquista, hemos convocado 4 veces a los docentes y gremios para que se acerquen a dialogar con los infectólogos que ellos nos pedían, el doctor Zanutini, Lucila Frey. Nunca fueron. ¿No fueron nunca? Nunca fueron. Se lo habíamos manifestado a Roberto Lorenzini que los invite. Nunca podían, no sé qué pasó, pero nunca fueron y no tuvimos la posibilidad ni siquiera de escucharlos a ellos, a ver por qué se plantaban de cierta forma y por qué nosotros, y tratar de consensuar. Entonces, cuando vos ves que no hay voluntad y se hace difícil el camino. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque sería la semana que viene el inicio, ¿no? A ver cómo comienza todo este proceso. Exactamente, sería la semana que viene. Nosotros, como siempre, estamos a disposición para lo que necesiten, pero queremos que ya no hay más excusas. No hay más excusas, no hay tiempo para volver atrás. Acá tenemos que volver a la presencialidad. Chila, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Buenas noches. Última pausa y ya nos metemos en el final del programa.